Hola, buenas tardes. Ya regresé con un nuevo video. En este caso vamos a ver cómo calcular una cimentación de una casa, de unos departamentos, de un edificio cualquiera de oficinas. Este es un poco más complejo de los videos que he subido anteriormente de Hazlo tú mismo. En este caso, este video va más enfocado un poco más hacia los estudiantes de arquitectura o de ingeniería. Entonces, por eso digo, por si te interesa, y a lo mejor no seas estudiante, pero a lo mejor te interesa el tema, pues puedas seguirlo viendo. No, obviamente no hay problema. Pero me refiero a que a lo mejor vamos a ocupar un poco unos términos que a lo mejor no te sean tan comunes. A lo mejor un poco más a los estudiantes ya se les sea un poco más comunes. Pero bueno, es para todo el que le interese saber cómo calcular una casa, la cimentación de una casa, como te dije, de lo que sea, de cualquier construcción. Pero vamos a empezar obviamente por lo más pequeño. Aquí vamos a calcular la cimentación. Vamos a suponer que esto sea un departamento de 4 niveles. También lo hice un poco como un croquis pequeño. Tampoco lo hice tan a detalle como si fuera un plano, porque eso lo veríamos en otro tema, como una representación gráfica de unos planos. Aquí solamente voy a poner 3 áreas. Tampoco les puse que si sala, cocina, comedor o recámara, sala y lo que sea. Son 3 áreas que aquí tenemos, que esta tiene del eje 1 al eje 2 tiene 3 metros. Del eje 2 al eje 3 tiene 4 metros. Del eje A al eje B tiene 4 metros. Y del eje B al eje C tiene 3 metros. Entonces vamos a calcular esta área. Vamos a suponer que sea de 4 niveles, lo que sea. Pero tenemos área 1, área 2 y área 3. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es hacer una bajada de cargas, saber cuánto pesa toda la construcción. Así tendríamos que saber qué tipo de cimentación vamos a ocupar o las medidas. En este caso, solamente vamos a calcular el ancho de la cimentación. Ya lo que es el armado sería en otro video, porque este tan solo va a estar un poco largo. Entonces vamos a calcular nada más lo que es el ancho. Si sea de 20 centímetros de base, perdón, de 60 centímetros de base, 80, 1 metro, 1,20, 1,60, de la proporción que sea. Pero vamos a calcular lo que es la base. Entonces vamos a empezar por hacer lo que es la bajada de cargas. Y para hacer la bajada de cargas tenemos que saber de qué vamos a construir nuestro edificio. En este caso, no sé, a lo mejor lo veas en otros países y no tengas el mismo sistema constructivo de lo que usamos aquí en México. Y posiblemente no sea la misma forma de cómo se calcule. Entonces, este también va enfocado un poco más hacia el sistema constructivo que hay en lo que es la Ciudad de México y pues prácticamente la República Mexicana. Porque casi la mayoría de los estados se basan al reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Tan solo también en el Estado de México también se basan un poco a las mismas leyes que hay en la ciudad. Porque posiblemente a lo mejor haya materiales que no los ocupen en otros estados o el mismo nombre sea diferente. Entonces ojalá me pueda explicar y ojalá te pueda servir a ti. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que saber de qué material vamos a construir nuestro edificio. Pues ya sea que sea de tabique rojo recocido, tabicón ligero, tabicón block hueco, block macizo, adobe, de concreto, incluso forrarlo de paneles de cemento, aluminio, fierro, lo que sea. En este caso vamos a calcularlo como si fuera de tabique rojo recocido. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver o saber cuánto pesa el tabique rojo recocido por volumen. Nosotros lo vamos a ver cuánto pesa 1 metro cúbico de todos los materiales. Entonces hay que investigar ya sea en internet o donde puedas cuánto pesa todos los materiales que vamos a ocupar por metros cúbicos. Y ya de ahí nosotros lo vamos a sacar dependiendo de las áreas que ocupemos. Nosotros tenemos que, aquí lo pongo, el tabique rojo recocido pesa 1800 kilogramos el metro cúbico. Es lo que pesa el tabique rojo recocido, lo que vamos a calcular este edificio. También sabemos que el concreto simple pesa 2200 kilogramos el metro cúbico. Y el concreto armado 2400 el metro cúbico. Son también tenemos para los aplanados que vamos a ocupar
mortero. El mortero, pues ese pesa igual que el tabique, 1800 kilogramos el metro cúbico. Y el yeso, para aplanar la parte interna, ese pesa 1500 kilogramos el metro cúbico. Por si ustedes van a aplanar en yeso, muchos aplanan, ponen yeso o muchos ponen el mortero, lo que es arena mortero, para que quede un poco más resistente por la parte interna. Pero muchos ponen yeso pues por economía, ya tú sabrás cuál pones. Pero nos vamos a basar a estos tres principales pesos que tenemos. Para empezar, lo que nos va a llevar más va a ser el tabique rojo recocido. Y ya habíamos dicho que un metro cúbico pesa lo que son 1800 kilogramos el metro cúbico. Pero aquí el tabique rojo, también como te digo, en la Ciudad de México tenemos una medida que es de 6, 12, 24. 6 centímetros de ancho, de alto, perdón, por 12 y 24 de largo. Esa es la medida que nosotros tenemos. Entonces, si tenemos 12 centímetros de ancho, tendríamos que ver cuánto pesa 12 centímetros de estos 1800 kilogramos. ¿Cuánto pesa 12 centímetros? Para saber cuánto pesa un metro lineal de tabique, ya no tanto cúbico, porque nosotros lo vamos a poner obviamente lineales. Pero teniendo en cuenta que si vamos a poner o pesa lo mismo el mortero ya aplanado, pues pesa lo mismo que el tabique. Si nosotros ponemos centímetro y medio de aplanado por fuera y centímetro y medio de aplanado por dentro, entonces ya nosotros tendríamos un tabique que ya aplanado que nos va a medir 15 centímetros. 15 centímetros a un peso de 1800 kilogramos el metro cúbico. Quiere decir que si nosotros multiplicamos los 1800 por los 0.15 centímetros de ancho que vamos a agarrar nada más, hay que ver cuánto pesa. Entonces, si tenemos 1800 que pesa el metro cúbico por 0.15, que es una rebanada de 15 centímetros, nos pesa 270 kilogramos el metro cuadrado. Entonces ya tenemos que un metro cuadrado de tabique ya aplanado nos pesa 270 kilogramos. Ahora vamos a suponer que tenemos una altura de 2.60 metros. Entonces por 2.60 tenemos una cantidad de 702 metros. Entonces de 2 el metro lineal a una altura de 2.6 metros. Entonces si ya tenemos que un metro de ancho por 2.60 de altura nos da 702 metros, pero tenemos 3 metros de largo. Por 3 metros tenemos una cantidad de 2106 metros. O sea, aquí tenemos una cantidad de peso de 2106 kilogramos en todas partes donde tenemos 3 metros. 2106. Bueno, en todas donde tengamos 3. Y ahora vamos a multiplicarlo en el área donde tenemos 4 metros. Por 4 metros. Donde tenemos 4 metros nos da un total de 2808. En esta y esta 2808. Aquí no descontamos lo de las ventanas. Si son ventanas pequeñas de 1 o 2 metros, por 1 metro, digo, si es algo de peso, pero lo vamos a dejar como si fuera todo corrido. Ayuda un poco a que esté un poco sobrada la cimentación y que no nos falte. En ninguna no. Pero si tú tuvieras una ventana desde aquí hasta acá, pues sí la descontarías. Y tendríamos que poner aquí una trave y ver el peso de la trave. Pero aquí estamos poniendo ventanas pequeñas. Entonces no vamos a descontar los vanos de las ventanas ni de las puertas. Por el momento, o sea, como te digo, si son largas, pues sí. Si son de todo esto, pues a lo mejor sí convenga quitarlas. Y si va una trave, pues hay que ver cuánto pesa la trave. Pero vamos a dejarlo como si fuera corrido todo. Algo que no te comenté desde el principio, se me pasó, pero de una vez te lo comento.
es que nosotros tenemos que calcularlo a base de dos cargas, que son cargas vivas y cargas muertas. Las cargas muertas son todos los elementos estructurales que van fijos, o incluso cualquier tipo de mobiliario que vaya fijo, que no se mueva. Vamos a suponer de una fábrica, una maquinaria que pesa 20 toneladas, pues ese se considera un peso muerto. Y todo lo demás de tabique, de piso, losa, rellenos, acabados, se considera como cargas muertas. Entonces eso es el tabique, todo es carga muerta, la que no se va a mover ya queda fija. Te digo, aunque sea maquinaria muy pesada, máquinas de tortillas, que vaya a estar en un segundo nivel o algún tipo de imprenta, lo que sea, que sí pesan, o su peso es considerable, sí tenemos que considerarlo como carga muerta, tenemos que ponerlo. En este caso no vamos a tener bueno, solamente la carga muerta, que es de la propia estructura, de los propios materiales de construcción. También tenemos lo que son cargas vivas. Las cargas vivas son las cargas transitorias, las que van de un lado a otro, como personas o algunos muebles que no son tan pesados, como camas, mesas, sillas, que pueden ir de un lado a otro. Esas son las cargas vivas. Y en el reglamento, como te vuelvo a repetir, el reglamento de construcciones de la Ciudad de México nos pone qué tanto le tenemos que sumar de cargas vivas a la construcción dependiendo el edificio que tengamos. No es lo mismo poner una carga viva a una casa habitación o a unos departamentos que, por decirlo, a un estadio. En un estadio las cargas vivas, no sé cuántas, a veces se concentra mucha gente en un metro cuadrado. No sé, anotan un gol y la gente se va y se reúne para abrazarse o brincar, incluso hasta brincar en el mismo estadio. Han visto cómo hasta se mueve el estadio. Esas son cargas vivas. Y como te digo, no es lo mismo una carga viva en un estadio que todos se ponen a brincar, que hasta se siente cómo se simbra, a la carga viva de una casa, que nada más hay como 5 o 6 personas viviendo, hasta 10, pero nunca se concentran todas las personas en un solo lado. Entonces el reglamento te dice que para hospitales tanta carga viva, para estadios tanta carga viva, para teatros tanta carga viva, para casas tanta carga viva. Entonces aquí vamos a considerar, bueno, no considerar, aquí el reglamento para casas marca que son cargas vivas es igual a 150 kilogramos por cada metro cuadrado que tengamos. O sea, a nosotros a todo el peso que ya tengamos, le vamos a aumentar 150 kilogramos por metro cuadrado para zona habitacional. Tú checa en el reglamento, digo, si estás en la Ciudad de México o en México, cuánta carga viva te pide para el área que estás o que vayas a calcular. Entonces ahí tenemos lo de que son cargas vivas y cargas muertas. Para un metro cúbico de concreto ya habíamos dicho que concreto armado tiene 2400 kilogramos. El metro cúbico, como concreto armado. Y nosotros ponemos la losa normalmente de 10 centímetros. Entonces quiere decir que un metro cuadrado de concreto armado es igual a 240. Sí, porque de aquí de un metro cúbico sacaríamos 10 partes. Entonces 2400 entre 10, 240. De todas formas hagan la suma, la multiplicación de 2400 por 0.1 les va a dar 240 kilogramos por metro cuadrado. Entonces ya tenemos cuánto nos va a pesar un metro cuadrado de losa. Pero obviamente nosotros en la losa tenemos que también sumarle lo que es el acabado, el entrepiso. Normalmente lo vamos a poner de porcelanato. Porcelanato o loseta o alfombra. En este caso, normalmente pasa que cuando la gente pone alfombra, pues una alfombra no se considera como un peso muerto, porque realmente no pesa 5 kilos el metro cuadrado. Pero lo que pasa es que luego a veces la gente se aburre de tener la alfombra por los mantenimientos, y lo que hace es quitar la alfombra y poner un porcelanato. Entonces ya le aumenta peso. Entonces desde el principio vamos a poner como si estuviéramos calculando, como si tuviera loseta, porcelanato. O incluso o madera. La madera casi esa sí también dura más que la alfombra. Y esa sí la pueden dejar más tiempo. Normalmente en las recámaras ponen madera o porcelanato. Pero vamos a suponer que vamos a ocupar un porcelanato nosotros. Entonces, a los 240 kilogramos que ya tenemos, vamos a sumarle el peso del pegamento. Y del pegamento de pegazulejo o pegaloseta pesa igual
1800 el metro cúbico. El metro, entonces, si nosotros tenemos un centímetro de pegazulejo por metro cuadrado, entonces de pegazulejo, en un metro de pegazulejo vamos a estar, vamos a aumentarle lo que son 18 kilogramos por metro. Y el porcelanato es muy pesado, pesa casi igual que el concreto simple, sin armar, 2200 kilogramos el metro cúbico. Y si nosotros tenemos un centímetro de porcelanato, el ancho, entonces 2200 por 0.01 nos va a dar un total de por metro cuadrado 22 kilogramos. Entonces ya vamos aumentando eso en los entrepisos. Y cuando nosotros tenemos unos baños, y en los baños aquí, como te vuelvo a repetir, en la Ciudad de México a veces los ponemos con charola, pues tendríamos que poner el relleno. Pero bueno, eso ya es lo que llevamos en entrepisos. Y a la misma losa le vamos a aumentar de 1 metro cuadrado de las cargas vivas. Habíamos dicho que era 150 kilogramos por metro cuadrado. Esta es la carga viva. Esta es el porcelanato. Este es el pegamento. Y esta es la losa. Entonces ya tenemos estas tres cantidades para sumarlas y ver cuánto nos va a pesar cada metro cuadrado de losa. Tenemos 240 del metro cuadrado de losa, más 18 kilos del pegamento por metro cuadrado, más 22 kilos del metro cuadrado de porcelanato, más 150 de las cargas vivas. Entonces tenemos una carga total de 430 metros cuadrados de entrepisos. Entonces todo esto es 530 kilogramos por metro cuadrado de losa de entrepiso. Entonces ahora vamos a ver de esta losa hacia dónde se van los pesos, hacia qué muros. Y para eso tenemos que sacar en toda esta área o en esos ángulos la bisectriz. Como aquí tenemos una área regular de 90 grados, vamos a sacar ángulos de 45 grados en todas. Si tú tuvieras un ángulo de más de 90 o de menos de 90, pues hay que sacar la bisectriz, el punto medio de los dos ángulos, y a ver dónde se intersectan. Y en este caso, pues bueno, es más fácil, es de 90 grados. Lo voy a hacer para no hacer largo el video y regreso. Pues aquí ya tenemos ya sacamos la bisectriz. Obviamente este es un cuadrado, se iba a quedar 4 triángulos. Aquí sí tenemos 2 trapecios y 2 triángulos. Y lo mismo de esta área es igual que esta. Entonces ahora lo que tenemos que sacar es el área de todos estos triángulos y de estos trapecios. Obviamente si este triángulo es de 4 por 4, quiere decir que este tiene 16 metros cuadrados. Y si lo estamos dividiendo en partes iguales, porque es un cuadrado, cada área nos va a medir 4 metros. 4 por 4 son 16, entre 4 a 4. Entonces cada triángulo aquí nos mide 4 metros cuadrados. Todos estos. Entonces ahora hay que sacar el área de estos triángulos. Sabemos que la base, para sacar el área de triángulo, es base por altura sobre 2. Y para sacar el área de los trapecios es base mayor más base menor entre 2 por la altura. Entonces, como te decía, este va un poquito más enfocado a los estudiantes. A lo mejor voy un poco más rápido de lo que debería, pero cualquier cosa, pues ponle pausa y regresa al video. Nosotros para saber nosotros tenemos de base del triángulo 3 metros. Y como estamos a 90 grados, perdón, a 45 grados, obviamente la altura es 1.5 metros. Si aquí tenemos de altura del triángulo 1.5 metros y 1.5 metros son 3 metros y esta tiene 4, quiere decir que esta base vale 1 metro, mide 1 metro y esta mide 4. Ya tenemos base mayor más base menor y ya tenemos la altura del triángulo, que son 1.5 metros por 3 de base. Entonces vamos a sacar esas áreas. Si ahora sacamos la base el área de los triángulos,
tenemos que es base por altura sobre 2. Base tenemos 3 por la altura, que es 1.5, porque está a 45 grados, pues es la mitad, por 1.5 entre 2 es igual a 2.25. Aquí son 2.25 metros cuadrados esta área. Y de todos los triángulos, porque todos tenemos 4 por 3, 3 por 4. Entonces todos estos 4 triángulos miden lo mismo. Entonces ahora vamos a sacar lo que es el área del trapecio, que es base mayor 4 más base mayor, que es 1, perdón, base menor, que es 1, son 5, entre 2.25 por la altura. La altura es 1.5, es la mitad, por 1.5 nos da un total de 3.75. Este trapecio igual mide lo mismo, y lo mismo que este y lo mismo que este. Si tú tuvieras otras medidas o ancho, pues tienes que sacar obviamente el área de cada trapecio, si es que son distintas, o de los triángulos. Entonces ya tenemos esta área. Vamos a corroborar. Si tenemos 3.75 más 3.75 del otro trapecio, nos da 7.5. Y si sumamos más 2.25 de este triángulo más 2.25 del otro, nos da 12 metros en total. Y sí, 3 por 4 son 12 metros. Entonces ya tenemos divididas hacia dónde se nos va cada carga de la losa, hacia qué muros. Obviamente el que tiene 3 metros va a cargar menos que el que tiene 4 metros. Y aquí no lo refleja. Este va a cargar 2.25 metros cuadrados de losa. Y este va a cargar 3.75 metros cuadrados de losa. Entonces, y este, como es cuadrado, pues cargan igual todos. Es así como vamos a distribuir la carga de la losa hacia los muros. Una vez que ya sacamos cuánto pesa el metro cuadrado de la losa de entrepiso, que es 430, y losa azotea, que son 595, y ya tenemos el peso total de lo que es el tabique de los 4 metros, que en 4 metros a una altura de 260 tenemos un peso de 2.808 kilos. Y en 3 metros tenemos un peso de 2.106 kilogramos. En algunos datos me he estado equivocando, pero creo que sí me entienden. A veces he dicho 2.208 en lugar de decir kilos, dije metros. Por ahí ustedes ya saben que son kilos. Entonces, para no repetir todo el video, que es largo, en algunos lados sí voy a poner nada más la especificación, que era kilos y no metros. Pero bueno, ustedes sí me entenderán. Bueno, entonces ya que tenemos estas, bueno, ya todas las áreas, ya sabemos cuánto mide cada área. Entonces vamos a hacer la suma de todas las cargas, pero lo voy a hacer por tramos pequeños. Y voy a hacer uno por uno, porque es muy pequeño el pizarrón y se va a estampar todo. Se va a revolver, entonces vamos a hacerlo por áreas. Y hacemos esta y la borro y sigo con las demás. O sea, son 3 áreas nada más las que vamos a hacer, son diferentes. Bueno, son 4 áreas. La del triángulo pequeño, la del triángulo grande, la del trapecio y la que va centrales. Entonces vamos a empezar por la de el triángulo pequeño. Ya habíamos dicho que teníamos una área de 2.25 metros cuadrados por los 430 kilos que pesa cada metro cuadrado. Tenemos una carga de, lo voy a redondear, 968. Tenemos una carga de 968 kilogramos. Esa carga le vamos a sumar bueno, si estamos haciendo esta, vamos a sumarle los 2106, que es lo del tabique. 2106 kilogramos. Entonces, 2106 más 968. Ya tenemos, en total tenemos una carga de 3074 kilogramos. Eso es por un nivel, pero nosotros tenemos 3 niveles por 3. Entonces nos da una carga de 9222. Esto por 3
nos da 9222 kilogramos en 3 niveles. Ahora hay que sumarle el último nivel, que es más lo de la losa de azotea. Obviamente a esta carga vamos a volverle a sumar 2106, que es el tabique. Ese sí es el mismo, pero ahora vamos a hacer la cuenta de cuánto pesa la losa. Tenemos 2.25 por 595, que es lo que pesaba, bueno, ya habíamos visto que es lo que pesa la losa de entrepiso de azotea. Y nos da un total de 1338. Vamos a ponerle 1339 más 1339. Entonces vamos a hacer la suma. Más 2106. Nos da un total de 3044. Vamos a poner 3445. 3445 kilogramos. Entonces ya tenemos de los 3 entrepisos más lo de la azotea. Vamos a sumarlo a ver cuánto nos da. Ya ahora sí que el total de esta carga. Más 9222 nos da un total de 12667. Ya redondeado. Bueno, nos falta una carga. Nos da un total de 12667. La carga que nos falta, obviamente, habíamos dicho que en el último nivel íbamos a poner un pretil, o bueno, aquí le llamamos pretil a un muro después de la azotea, como barandal, que sirva para barandal por si alguien está en la azotea, no se pueda caer, pues está alto. Y lo vamos a poner de 1 metro de altura. Entonces, si nosotros ya teníamos que de un metro cuadrado de tabique pesaba 270 kilogramos, y aquí tenemos 3 metros, vamos a poner 270 por 3, 810. A esta carga total le vamos a aumentar los 810 kilos del pretil. Si tenemos el primer nivel, esta es la tierra, segundo nivel, tercer nivel, bueno, este es el último nivel, y aquí vamos a poner un murito de 1 metro. Ese muro nada más va a ir en el perímetro. Este es lo que estamos sumando aquí, 810 kilos. Entonces ya hacemos nuestra suma final, 810 más 12.667. Nos da un total de 13.477. Aquí nos da 13.477 kilogramos. En algunas partes digo metro, pero ahí ustedes me comprenderán que ando rápido. Entonces ya tenemos esta carga, que esta es igual que esta y que esta. O sea, ya tenemos 4. Entonces ahora vamos a sacar la de este triángulo. Obviamente, como es más grande, va a salir una cantidad más grande que este. Entonces vamos a hacerla. Entonces ya hicimos la primera. Voy a borrar esto. Y de todas formas, ustedes le van poniendo pausa por cualquier cosa o vayan rectificando las sumas. Y continuamos. Entonces ya le borro. Vamos a sacar ahora este eje, esta área y este eje. Teníamos que son 4 metros cuadrados. Entonces hacemos la cuenta. 4 por 430 kilogramos nos da un total de 1720. A eso le vamos a sumar más los 2808, que es lo que pesa el tabique, y nos da un total de 4528. A eso lo vamos a multiplicar por 3, que son 3 niveles. Nos da un total de 13.584. 13.584 kilogramos. Entonces ahora vamos a sacar lo del peso de la azotea. Entonces tenemos 4 metros por 595 kilogramos. Nos da un total de 2.380. Más los 2.808 que pesa el tabique. De aquí para acá son 4 metros por 260 de altura. Entonces ya tenemos 2.808. Nos da un total de 5.188. 5.188. Y ahora vamos a sumarle lo que es el pretil.
teníamos que era 270 por 4 metros de largo, 1080. Entonces a eso vamos a sumarle lo demás, más 5188 más 13584. Nos da un total de 19.852. 19.852. Entonces 19.852 kilogramos. A veces digo metros, pero bueno, me entienden. Me equivoco. Entonces ya tenemos esta que es igual que esta. Este triángulo es igual que este triángulo y este triángulo. Entonces nos falta sacar nada más el eje central y este. Entonces ya tenemos estas, vamos a borrar y seguimos con la otra. Ahora vamos a sacar el área del trapecio. Y del área de trapecio ya teníamos que era 3.75 metros cuadrados por 430 kilogramos. Nos da un total de 1612.5. A esto le vamos a sumar lo del tabique, que de 4 metros habíamos dicho que era 2808 más 2808 kilogramos. Nos da un total de 4420.5. Eso lo vamos a multiplicar por los 3 niveles que tenemos. Por 3. Nos da un total de 13.261. Lo voy a redondear. 13.262. De los 3 entrepisos. Vamos a hacer el último entrepiso. Y tenemos que es un área de 3.75 metros cuadrados por 595 kilogramos. Nos da un total de 2.231. Más lo del tabique, 2.808. Y nos da un total de 5.039. Vamos a redondear a 5.040. Y a eso le vamos a sumar lo del pretil. Habíamos dicho que era 270, porque lo íbamos a hacer de 1 metro de alto. 270 por 4. 1080. Y eso nos da un total de 1080 más 5040 más 13262. Nos da un total de 19382. 19.000, aquí lo apunto, 19.382 de este y este. Entonces vamos a ponerlo. $19.382. Entonces ahora vamos a sacar este eje, el 2, en el tramo A, B y este, que son lo mismo. Esto carga lo mismo. Entonces vamos a hacer esas dos ahora. Ahora vamos a sacar esta área. Los ejes centrales son los que pesan más. Entonces vamos a empezar por este. Sacando uno sale el otro, miden lo mismo. Entonces tenemos una área de 3.75 metros por 430 que pesa la losa. 430 kilogramos. Nos da un total de 1612. Eso por 3 losas que tenemos. Por 3. Nos da un total de 4838. Lo voy a redondear. Tenemos 4838. Ya tenemos las 3 losas de este tipo. Las 3 losas. Y vamos a sacar ahora la de este lado. 4 metros por 430. Nos da un total de 1720. Por 3 losas que tenemos. Son 5160. Ahora hay que sacarlo del tabique. El del tabique lo multiplicamos por 4 porque tenemos 4 niveles. Y como pesa lo mismo, no hay problema. O sea, entonces vamos a... Y decíamos que de aquí para acá, a este eje, del eje A al eje B son 4 metros. Y de ahí pesa 2808 por 4. Son los 4 niveles. Nos da un total de 11.232. 11.232. Ya tenemos estas cargas. Aquí
aquí no lleva, bueno, aquí no lleva lo que es el pretil. Entonces ahora vamos a sacar el área de la losa de la azotea. Y de la losa de la azotea tenemos 3.75 del trapecio por 595. Nos da un total, le voy a redondear, 2232. 2232. Ahora vamos a sacar el triángulo, que mide 4 metros por 595 kilogramos de la losa azotea. Nos da un total de 2380. 2380. Ahora sí hacemos toda la suma para saber cuál es esta carga y esta. 3280 más 2232 más 11.232 más 5.160 más 4.838. Nos da un total de 25.000. Aquí nos da un total de 25.842. Entonces ya tenemos todas nuestras cargas, nuestra bajada de cargas. Tanto como en este no lleva pretil, nada más lleva en el perímetro, por eso es que aquí ya nos sumamos lo del pretil. Y el siguiente paso es saber cuál es la capacidad de carga de nuestro terreno. Obviamente en ninguna parte del terreno carga lo mismo. Hay zonas de lago, hay zonas de lomerío, o sea, hay diferentes tipos de zona y no todas las zonas van a soportar la misma capacidad de carga. Un ejemplo, yo estoy en el Ajusco y les voy a dejar, después de este video les voy a dejar unas imágenes del tipo de tierra o del tipo de suelo que tenemos aquí en el Ajusco, que es pura piedra lava. Aquí en el Ajusco tenemos una capacidad de carga hasta de 40 hasta 60 toneladas por metro cuadrado. Es demasiado, es piedra. Y hay zonas más hacia abajo de donde estoy yo ahorita, pues va bajando la capacidad de carga hasta llegar al centro histórico. Estoy en la Ciudad de México. Entonces en el centro histórico posiblemente tengamos una capacidad de carga de aproximadamente 3 toneladas por metro cuadrado. O sea, hasta 10 veces menos. Entonces ahí sería una cimentación muy diferente a la que ocuparíamos en el Ajusco. Pero esto para tú saber cuál es la capacidad de carga de tu terreno, obviamente necesitarías hacer un estudio de mecánica de suelos. Si es que tú vas a hacer un edificio de 4 niveles o departamentos, obviamente el municipio, para darte la licencia, te va a requerir ese estudio de mecánica de suelos. Obviamente si no, no te dan el permiso. Pero para una casa pequeña de autoconstrucción, que tú quieres hacer un estudio de mecánica de suelos, es muy caro. Posiblemente te tengas que basar a saber cuál es la capacidad de carga con otros medios. Por decirlo, aquí en la Ciudad de México, a lo mejor venga en el reglamento de construcciones, cuánto es en la zona de lomerío, en la zona de lagos o de transición. Ahí te puede decir nada más un número, no muy exacto, pero por lo menos podrías basarte ahí. Y también lo puedas buscar un ejemplo, que están construyendo un edificio. Bueno, si tú quisieras hacerlo sin el estudio de mecánica de suelos, pues checar en las construcciones que ya hicieron ese estudio y ver más o menos en cuánto anda la capacidad de carga. Pero si es por decirlo, para un trabajo escolar donde nada más te pidan que sepas cómo hacer este cálculo, pues sí, posiblemente puedas buscarlo en internet. Ahí pueda venir cuál es la capacidad de carga por colonia y más que nada por zonas. Por decirlo, aquí en el volcán de Xitle, que hizo erupción hace más de 2000 años, aquí en el Ajusco, pues llegó hasta lo que es la delegación Tlalpan, lo que actualmente es Tlalpan, el municipio, Coyoacán. Toda ciudad universitaria también está construido sobre la piedra volcánica, y parte de Álvaro Obregón, el Pedregal de San Ángel, también está construido en esa zona. Entonces, por zonas tú podrías saber más o menos cuál es la capacidad de carga. Al final de este video te voy a dejar, grabé un video de la zona que estoy y ahí podemos ver qué tipo de suelo tenemos. Entonces, tú tendrías que buscar cuál es la capacidad de carga de tu terreno por los diferentes medios que ya te expliqué. Por un estudio de mecánica de suelo, si es que ya tu proyecto ya tienes que hacerlo y pedir permisos. Pero como te decía yo, realmente nada más es como para estudiantes. O sea, obviamente si
Si ya fuera para construirlos porque ya eres un profesionista o un profesional y ya no necesites que yo te esté diciendo esto, obviamente ya lo sabes. Pero si eres estudiante y quieres hacer nada más el cálculo para un proyecto, como te decía yo al principio, este video es más como para estudiantes. Entonces lo vamos a buscar por los medios que podamos, sobre todo por internet y por zonas, cuál es la capacidad de carga de nuestro terreno. Yo no pondría yo aquí la de la Jusco, donde estoy, porque obviamente de 40 toneladas, pues no, o sea, una zapatita muy pequeña que nos quedaría. Nosotros vamos a tomar en cuenta 6 toneladas por metro cuadrado, que nosotros tengamos una capacidad de carga de 6 toneladas por metro cuadrado. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a empezar a sacar ahora sí, la base de nuestras zapatas. Y ya teniendo esto vamos a empezar con ese cálculo. Lo vamos a hacer, esa zapata la vamos a hacer de dos diferentes tipos de zapatas. Zapatas aisladas y zapata corrida. En este caso, como lo vamos a hacer por zapata corrida, estos 19.852 kilogramos que cae en este eje, obviamente es en todo el eje, en los 4 metros. Esa cantidad la tenemos que dividir entre los 4 metros, sobre todo para saber cuánto va a caer en cada metro lineal. Entonces, si tenemos 19.852 entre 4, nos da un total de 4.963. Lo ponemos aquí, 4.963. Ahora sí que cada metro que tengamos aquí va a caer 4.963 kilogramos. Y vamos a hacer la otra. Tenemos 13.477 entre 3. Nos da un total de 4.492. Aquí. 4.492. Y vamos a sacar la de 19.382 entre, son 4 metros, entre 4. Nos da un total de 4.846. Lo voy a redondear aquí. Nos da un total de 4.846. Y sacamos la última, que es 25.842 kilogramos entre 4 metros. Entre 4. Nos da un total de 6.460. 6.460. 6.460. Obviamente, si habíamos dicho aquí vamos a tener una capacidad de carga de 6 toneladas por metro cuadrado, obviamente aquí vamos a necesitar en 1 metro de largo una zapata un poco mayor de 1 metro, porque este nada más, el terreno nada más soporta 6 toneladas y aquí tenemos 6.4. Otra cosa que vamos a hacer es que aquí, obviamente para saber la capacidad de carga lo estamos manejando en toneladas. Entonces a todo esto lo vamos a manejar en toneladas. Vamos a dividirlo entre 1000 o reponemos el punto. Entonces aquí tenemos 4.49 toneladas, 4.96, 4.84 toneladas. Lo vamos a manejar en toneladas. Entonces, como te decía, si el terreno nos soporta 6 toneladas por metro cuadrado y aquí tenemos más, obviamente nos va a quedar una zapata como de 1.10, 1.20. Ahorita vamos a hacer ese cálculo para ver cómo nos queda. Y en este caso lo vamos a hacer, como te había dicho, de zapata corrida y zapata aislada. Y también vamos a ver cómo hacerlo con zapata corrida, o sea, el cálculo con zapata corrida de concreto armado y de piedra brasa. Ahorita lo vamos a hacer de concreto armado. Como te decía al principio, ahorita no vamos a ver los armados, sino nada más la base. Los armados los vamos a ver en otro video, porque es otro tema igual de largo que este y es mucho. Entonces, nosotros lo vamos a hacer zapata corrida de concreto armado. Y tenemos los dos tipos de zapatas que podemos ocupar, que son las centrales o intermedias, como esta zapata iría acá y aquí, y las zapatas de colindancia. Sobre todo estas zapatas van por si de este lado ya tenemos una construcción o otro edificio
y no podamos poner centrales porque nos estorbaría esta parte de la zapata. Pero si tú tienes la posibilidad, bueno, eso ya también te lo dirán en clase, si tú tienes la posibilidad de en esta parte poner las centrales, estaría mejor. Cargan mejor una zapata central o se distribuye más la carga que estas. Porque a veces llega la carga de este lado y ya no llega a llegar hasta esta parte para que cargue bien. Y todo el peso se le cae más hacia esta parte, donde está la contratrave. Aquí cae el peso en la contratrave y se distribuye mejor que en la de colindancia. Entonces, si tú tienes la posibilidad de poner aquí zapata intermedia, estaría perfecto. Si aquí ya no, porque es otro terreno, pues bueno, pondríamos lo que es la de colindancia. Y si tú puedes en todo poner zapata intermedia, estaría perfecto. Pero si no, pues usamos la de colindancia. Ahorita para efectos de este proyecto, nada más vamos a ocupar las centrales para las que son centrales. Y vamos a ocupar las de colindancia en todo lo demás. Entonces vamos a empezar a hacer lo que es el cálculo. Y nosotros, obviamente, también el estudio de mecánica de suelos, como te decía yo, te va a decir a qué profundidad tenemos esa capacidad de carga. Posiblemente, obviamente, que entre más escarbes, más hondo, es mayor la capacidad de carga. Posiblemente te diga que a lo mejor a 1 metro de profundidad hay una capacidad de carga de 6 toneladas. Pero te dice que si escarbas 3 metros, por decirlo, a lo mejor hasta para poner ahí un sótano, un estacionamiento, ya tengas una capacidad de carga de 20 toneladas. Entonces obviamente a ti te convenga vaciar todo el terreno, los 3 metros, para que tú tengas una capacidad de carga de 20 toneladas y ya puedas poner la cimentación una adecuada. Y a lo mejor en el espacio de los 3 metros que escarbaste puedas ocuparlo como estacionamiento, que es lo que siempre hacen en los edificios. Obviamente en los edificios que tienen en el centro histórico de 40 niveles, te dicen tienes una capacidad de tal carga a unos 40 metros de profundidad. Entonces lo que ellos hacen, obviamente escarban todo eso para que en la parte de abajo tengan hasta 10 niveles de estacionamiento. Obviamente ahí tienen que sumarle la carga de los autos, pero obviamente no es tanto peso de un coche de la tierra que sacas. Entonces sí, en algunos lados, pues sí, tengas que escarbar. Bueno, eso también te lo van a enseñar en la escuela. Te van a decir una capacidad de carga de 30 metros. Bueno, pues hay que vaciar el terreno. Y ahí tienes estacionamiento o sótanos, o lo que sea, o lo que tengas que poner ahí. Pero bueno, nosotros vamos ahorita a suponer que tenemos una capacidad de carga de 6 toneladas por metro cuadrado a una profundidad de 1 metro. Entonces vamos a poner una zapata que nos tenga de altura 1 metro y una contratrave de 20 centímetros. Y tenemos que la zapata o la base de la zapata tiene 15 centímetros y como va en talud, aquí nos aumenta 5 centímetros. O sea, de aquí para acá son 20 centímetros y de aquí son 15. Muchos las hacen cuadradas. Muchos hacen así su zapata, así sin el escarpio o el talud. Aquí lo vamos a hacer con talud, porque obviamente pues es un poco de desperdicio de material. Como te digo, si la haces cuadrada, perdón por el dibujo, pero obviamente la carga siempre la va a mandar hacia acá. Entonces este concreto pues casi es de desperdicio. Pero luego a veces por no hacerlo así, pues lo hacen cuadrado. Eso ya también tú sabrás a tu criterio qué es lo que, como quieras ponerla. Entonces nosotros vamos a ocuparla así, 15 centímetros en esta parte y 20 aquí. Y una trave de liga de 20 centímetros, perdón, o contratrave de 20 centímetros de ancho. Y ahorita vamos a ver este ancho, que es lo que hemos estado buscando desde el principio. Entonces vamos a ver que si nosotros tenemos una capacidad de carga de 6 toneladas, bueno, tenemos 6.460, bueno, lo hice en kilos, es 6.460 entre 6, es al revés, perdón. No, sí está bien. Nos da una zapata
de 1 metro, 0.07. Pero obviamente este es tentativamente. Aquí tendríamos que ponerle 1.07 centímetros de ancho. Pero no, tenemos que aumentar porque no estamos poniendo el peso propio de la zapata. Ese era un número tentativo. Y nosotros le vamos a aumentar. Vamos a hacer la cuenta a uno. Si nosotros hacemos una zapata de 1.20. Vamos a ver cuánto pesa esta zapata de 1.20 y ver si sí nos queda. Aunque en teoría sé que posiblemente no sea 1.20, sea un poco más. Pero vamos a hacerlo para que entendamos un poco mejor. Entonces, esta zapata, hay que sacar el peso de esta zapata de 1.20. Porque obviamente el cálculo que nos salió aquí es sin el peso propio de la zapata. Pero la zapata también pesa, también tenemos que aumentarle. Entonces, vamos a ver, de 1.20. Vamos a sacar vamos a sacarlo por medio de la triangulación. Si nosotros ponemos hasta acá, continuáramos con la trave, o con... tendríamos una trave de 20 centímetros por 1 metro. Entonces vamos a ver cuánto mide eso por 1 de largo. Obviamente vamos a sacarlo todo por 1 de largo. Entonces tenemos 0.2 por 1 metro. Es igual a 0.2 obviamente por 1 de largo. Por 1 de largo nos vuelve a dar lo mismo. Estos son metros cúbicos ya. Pusimos 1 metro por 1 metro. Entonces ya multiplicamos los tres, ya nos dio los metros cúbicos. Lo volvemos a hacer. 0.2 por 1 de largo por 1 de ancho. 0.02 por 2400 kilogramos que pesa el metro cúbico de concreto. Nos da un total de 480 kilogramos. O sea, esta trave, 480 kilogramos. Entonces, eso va a ser casi para todas, porque esa no va a variar. Y entonces, ahora, si nosotros teníamos 1.20, quiere decir que la trave tiene 20 centímetros, obviamente. Entonces nos queda 1 metro de diferencia. Quiere decir que esto mide 50 centímetros. 50 centímetros. 50 y 20 y 50 ya nos da el 1.20. Entonces, aquí tenemos dos trapecios. Y ya habíamos dicho que para sacar el área del trapecio es base mayor más base menor entre 2 por la altura. Entonces vamos a hacerla. Base mayor. Tenemos 0.2 más base menor, que es 0.15, que es esta. Es igual, eso entre 2 por la altura, que en este caso son 50 centímetros, que es por 0.5. Le estamos haciendo en metros. 0.5 metros o 50 centímetros. Nos da un total, es obviamente por 1 metro. Por 1 metro que es el largo, pero pues nos va a dar la misma cantidad. Pero pues lo hacemos por 1. Nos vuelve a dar lo mismo. Eso por los 2400 kilogramos que pesa el metro cúbico de concreto nos da un total de 210. O sea que esta pesa 210 kilogramos y esta también. Estas dos partes de la zapata pesa 210 kilogramos. Entonces eso lo multiplicamos por 2 para saber cuál es el peso de estas dos partes de la zapata. Más 480 kilogramos de la trave. Entonces nos da un total de 900 kilogramos la zapata. O sea, esta zapata por metro lineal nos pesa 900 kilogramos. A esos 900 kilogramos le vamos a sumar los 6000 más... Bueno, aquí está en kilogramos. Vamos a pasarlo a toneladas, que es 0.9. 0.9 más 6.460. Nos da un total de 7 toneladas. 7 toneladas, 0.36. Eso entre la capacidad de carga que habíamos dicho que era 6 toneladas. Entre 6. Y si nos da menos de 1.20 estamos bien. Si nos da un poquito más, hay que volverlo a hacer. Y nos da una zapata de 1.22. Como les había dicho al principio, sabía que no, pero quise hacerla para que vieran ustedes. Entonces, podríamos, obviamente, si nosotros ya ponemos una zapata de 1.25, estaría bien. Pero vamos a ponerla que sea una zapata de 1.30. Entonces, si tenemos 1.30 menos 20 centímetros, porque vamos a sacar
toda esta pieza completa, este rectángulo. Entonces nos queda aquí 55 centímetros y 55 centímetros. De base mayor 20 centímetros y de base menor 15 centímetros. Ya lo hemos visto, pero entre más se repite a veces se queda un poquito más. Entonces vamos a ver cuánto pesa la zapata o la base de la zapata. Entonces tenemos que era .2 más .15, base menor más base mayor. Eso entre 2 por la altura, que es .55. Ya nos dio eso por los 2400 que pesa el metro cúbico de concreto armado, 231. Entonces esto nos da 231 kilogramos. Eso por 2, porque son dos piezas, nos da 462. Eso más 480 nos da un total de 942 kilogramos. Eso hay que pasarlo a toneladas, entre 1000. Nos da un total de 0.94 toneladas. Eso más las 6.460 toneladas. Nos da un total de 7.402 toneladas. Entonces esto ya lo dividimos entre la capacidad de carga, que era 6 toneladas, entre 6. Y nos debe dar menos de 1.30. Si nos da menos de 1.30 estamos bien. Y nos da 1.23. Estamos bien. O sea, incluso hasta bien que habíamos podido hacer la de 1.25. Pero ahorita les digo por qué nos estamos yendo un poquito más de la que nos marca. Nos dice que de 1.23 está perfecto. Si lo hubiéramos puesto en 1.25, pasa por 2 centímetros, pero la dejamos 1.30. Y ahorita te explico por qué. Entre más sobrada está la zapata, pues sería mejor, obviamente. Aguanta más. Sufriría menos hundimientos el terreno, porque de por sí con el propio peso de la construcción, pues, obviamente sí va a tender a hundirse un poco. Pero bueno, entonces la propusimos de 1.30 y nos dio 1.23. Estamos bien, estamos hasta sobrados 7 centímetros. Entonces así ya la dejamos, 1.30. Y pues ya tenemos aquí un pequeño dibujo de una zapata aislada de concreto armado. Ya habíamos dicho que teníamos 1 metro de altura. Y nos falta saber, obviamente, cuál es la base. Habíamos dicho que aquí teníamos 15 centímetros en esta parte de la base de la zapata y terminábamos en 20 centímetros. Punto 15 y punto 20 metros. Punto 20 metros. Aquí ya está. Entonces, nosotros tenemos, vamos a hacer esta. Habíamos dicho que teníamos una capacidad de carga, bueno, un 4.492 entre la capacidad de carga. Nos da que tenemos una zapata de 74 centímetros. Vamos a aumentarle, casi normalmente va entre un 15 y un 20%. Vamos a aumentarle, bueno, aquí 15 centímetros. Vamos a dejarla de 90 centímetros. Entonces vamos a hacer tentativamente una zapata de 90 centímetros. Entonces vamos a ver cuánto pesaría esa zapata. Si volvemos a sacar esta por medio de la triangulación, aquí tenemos esta figura, una contratrave o trave de 20 centímetros por 100 centímetros o 1 metro. Entonces vamos a ver cuánto pesa. Bueno, no, ya habíamos visto, bueno, lo hacemos, ya habíamos visto que pesaba 480 kilos. O sea, pero la volvemos a hacer. Porque obviamente es de la misma forma que la anterior, pero lo hacemos. Que es 0.2 por 1 es igual a eso por 1 de largo. Eso por 2400 que pesa el metro cúbico de concreto, nos da un total de 480. O sea, ya sabemos que esta pesa 480 kilogramos. Ahora vamos a sacar cuánto pesa de aquí hacia acá esa parte de la zapata. Si aquí tenemos 20 centímetros, obviamente entonces aquí nos restan 70. Y como es un trapecio, vamos a volverlo a poner. Que era base mayor más base mayor, punto 2 más punto 15. Eso entre 2 por la altura, que son punto 7. Nos da un total de eso por los 2400 kilogramos que pesa el metro cúbico de concreto. Nos da un total de 294 kilogramos. O sea, esto pesa 294 kilogramos. Más
lo de la trave, más 480. Nos da un total de 774 kilogramos esta zapata. Esta zapata pesa 774 kilogramos. Bueno, vamos a pasarlo en toneladas, entre 1000. Es eso, en toneladas. A eso le vamos a sumar más 4.492 es igual a 5.26 toneladas. Eso entre la capacidad de carga, las 6 toneladas, y nos debe de dar menos de 0.90 centímetros. Y nos da 0.87. Entonces, si estamos bien. Entonces, aquí nos había quedado una zapata de 1.30. Aquí nos va a quedar una zapata de 90 centímetros. Entonces, vamos a sacar ahora esta. Nos falta esta y esta. En teoría, aquí tenemos una carga de 4.8 y una carga... la que habíamos hecho una carga de 4.4. O sea, prácticamente... posiblemente sea la misma de 90. Vamos a hacerla con 90. Y vemos. Bueno, si nosotros ya teníamos que era 774.774. Vamos a hacerla con los mismos 90. Más 4.846. Nos da un total de 5.62. Si nosotros hacemos entre la capacidad de carga y nos da menos de 90, pues también nos pueda quedar. Y si no, pues tenemos que aumentarle. Porque obviamente aquí son 400 kilos de diferencia. Pero vamos a ver si con esa misma nos alcanza. No, aquí nos pide una de 93 centímetros con este peso. Entonces vamos a proponer de plano una de 1 metro. Entonces la hacemos de 1 metro. Ya tenemos que es base mayor, 0.20 más 0.15 entre 2 por la base, que ahora es 0.80. Nos da un total de 0.14. Obviamente sería por 1, por lo largo. Pero pues nos da lo mismo, pero vamos a hacerlo. Es igual a 0.14 por los 2400 que pesa el metro cúbico de concreto. Nos da un total de 336 kilogramos. Entonces, esta nos pesa ya 336 kilogramos. Entonces, más 480 kilogramos que pesa la contratrave. 816, eso entre 1000, para que nos lo pase a toneladas, nos da un total de 0.81. A eso le vamos a sumar más las 4 toneladas, 4.846. Nos da un total de 5.66 toneladas. Eso entre la capacidad de carga, que son las 6 toneladas, entre 6. Y nos debe de dar menos de 1 metro. 0.94. Si nosotros hubiéramos puesto la de 95, también hubiera entrado, pero nos fuimos 10 centímetros más y sí, estamos 6 centímetros sobrados, pero está bien. Como les dije, ahorita les explico por qué. Entonces, si es de la de 1 metro que propusimos, está bien. Entonces ya tenemos la de 90 y la de 1.30. Entonces vamos a checar ahora las otras. Entonces ahora vamos a sacar esta zapata. Aquí tenemos una carga de 4.9 toneladas y aquí una carga de 4.8 toneladas. Entonces nada más son 100 kilos de diferencia. Entonces vamos a proponer la misma zapata de 1 metro. Entonces esa zapata la teníamos que pesa 816 kilogramos. Más, bueno, vamos a hacerlo ya en toneladas. 0.816 más las 4 toneladas, 4.963. Tenemos esa cantidad. Y si lo dividimos entre las 6 toneladas, obviamente nos va a salir menos de 1 metro, porque aquí tenemos 5.7. Entre 6 pues les va a tocar menos de 1 metro. Entre 6 y nos da una zapata de 0.96 y nosotros lo estamos proponiendo de 1 metro. Entonces ya tenemos esta. Entonces aquí tenemos que la de el área de donde están los trapecios es de 1 metro. Aquí es 1 metro. El área de los triángulos, los más pequeños,
de 90 centímetros. Tanto esta como esta y esta son de 90 centímetros. Que son de las de colindancia. Y la de los triángulos, esta y esta, son de 1 metro. Entonces lo que podemos hacer nosotros a veces conviene, y yo te explico por qué, es unificar las zapatas. Que toda esta sea de 1 metro y toda esta sea de 1 metro. O sea, toda la periferia o el perímetro que sea de 1 metro. Una zapata de colindancia de 1 metro. Porque no, aquí nada más tenemos 90 centímetros. Y aquí 90, aquí 1 metro y 1 metro y 1 metro. Podemos sacar que todo sea de 1 metro. Y ahorita te explico por qué conviene hacerla un poquito más grande. Voy a borrar esto. Bueno, ya tenemos obviamente ya los datos. Entonces ya voy a borrar esto. Y ver por qué sí conviene que sea, aumentarle aún así un poco más. Entonces borro esto y regresamos. Entonces bueno, ya tenemos todas las zapatas. Entonces aquí ya tenemos representado nuestro dibujo. Tú ya sabrás si tú dejas las de 90 centímetros donde eran las más pequeñas, 90, 90 y 90 y 90, o dejas todo de 1 metro. Conviene dejarlas a 1 metro. Unifica las zapatas y cuando estés haciendo tus dibujos o tu representación, y aquí nada más tendríamos un tipo de zapatas. Tendríamos esta zapata que sería la Z1 y ya pondríamos las medidas, que es de 1 metro de base por 1 metro de altura y 20 centímetros de la contratrave. Y la zapata 2, que son las centrales, Z2, ya tendríamos esta de 1,30 por 1 metro de altura y bueno, ya con las medidas que habíamos dado. Entonces en tu dibujo ya más tendrías dos tipos de zapata. Si tú quieres dejarla como es, pues está bien. Entonces aquí pondría Z3, que mide 90 centímetros de base por 1 de altura y obviamente todas sus especificaciones. Pero entonces así es como nos quedaría. En algunos casos, cuando te digo que hay muy poca capacidad de carga, a lo mejor te pueda quedar aquí un pequeño, ya nada más un pequeño espacio de tierra. A lo mejor ya no esto. O sea que ya tus zapatas estuvieran de ese tamaño y esto sería tierra. No, pues ya no conviene hacer zapatas, sino mejor una losa de cimentación. Entonces dejamos esto y todo tu armado iría en este sentido desde aquí y al revés. Ya sería una losa de cimentación en todo. No tiene caso dejar este espacio, pues vas a ocupar más madera, más cimbra. Tendrías que hacer cortes. Entonces conviene hacer una losa de cimentación. En ciertos casos ya tú sabrás o ya te explicarán en qué momento sí se ocupa una losa de cimentación. Ojalá te haya servido este video. De ser así, pues déjamelo en los comentarios y si veo que tiene pues buena aceptación, haré también este mismo cálculo, bueno, este mismo edificio, pero con zapatas aisladas. Nada más las zapatas que tenemos ahora sí en cada esquina. Vamos a poner zapatas y hacemos el cálculo. Pero bueno, vamos a ver si tiene buena aceptación. Continúo con lo demás. Y también vamos a hacerlo si es una zapata de mampostería, de piedra brasa. Que para el caso es lo mismo. O sea, nosotros ahí hicimos, bueno, ya se los explico de una vez. Nosotros teníamos una zapata de 1 metro. Vamos a poner que este sea de piedra brasa. Es lo mismo, o sea, nada más hay que sacar el peso de las zapatas. Y aquí teníamos 1 metro y aquí tenemos 30 centímetros, porque la contratrave pues debe tener como 20. Entonces, si tenemos 30 centímetros de lo que es la base, 30 centímetros por 1 metro, pues sacamos otra vez lo del trapecio. Base mayor más base menor, por la altura. De altura teníamos, vamos a exponer de 1 metro, habíamos tenido la otra. Entonces, si tenemos 1 más 30 es 1,30 entre 2 a .65. Eso por 1 metro, que nos vuelve a dar .65 por o lo largo. Por 1 es igual a 0.65. Eso lo vamos a multiplicar por la
lo que pesa la piedra brasa, que son 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Perdón, 2000 kilogramos por metro cúbico. Hacemos la cuenta. Habíamos dicho que era 1 más 0.3 entre 2 a 0.65 por 1 por 1, pues nos va a volver a dar lo mismo. Por los 2000 que pesa la piedra brasa en metro cúbico, nos da un total de 1300 kilogramos. O sea, esta zapata va a pesar 1300 kilogramos. Es un poco más pesada que la zapata de concreto armado, porque la zapata de concreto armado, pues obviamente nada más tenemos esta parte. Entonces, obviamente va a pesar más la piedra brasa, entonces ocuparíamos un poco más de espacio. También tú sabrás que te convenga. Aquí en el Ajusco, te vuelvo a repetir, te voy a dejar un video al final. Hay mucha piedra brasa, demasiada. Entonces es muy barata aquí en lo que es en la Ciudad de México, en la zona del Ajusco. En otras zonas que no hay, pues sí cobran demasiado. Pero aquí en el Ajusco convendría hacer una zapata de piedra, de cimentación de piedra brasa, de mampostería. Bueno, eso ya también es cuestión de que tú veas cuál te conviene. Pero es lo mismo, o sea, tú sacas el peso de esta zapata y le aumentas un poco más. O sea, si nos daba una zapata de 75, a lo mejor de plano sí tendríamos que ir a un 25% del peso de la cimentación. Tendríamos que irnos hasta de 70 centímetros, tendríamos que irnos hasta 90. O de 80 hasta 1 metro. O sea, hay que aumentarle un 20% por el peso de la zapata. Como podemos ver, aquí en el Pedregal no hay coladeras. Toda el agua se va hacia resumideros. O sea, y la mayoría de las casas tienen bardas de piedra. O sea, aprovecharon toda la piedra brasa del volcán de Xitle. Y aquí en las banquetas, no hay coladeras, pero todas van hacia resumideros, no se van hacia el drenaje. Como seguimos viendo, bueno, bardas de piedra brasa. Ahí los árboles crecen hasta en las piedras. Entonces es por eso que en esta zona seguimos viendo toda piedra brasa. Es por eso que en esta zona, obviamente, la capacidad de carga de la cimentación, bueno, la capacidad de carga es hasta de 40 toneladas. Seguimos viendo piedra por todos lados. Y obviamente no es lo mismo la capacidad de carga obviamente de aquí del Ajusco a la capacidad de carga que hay en el centro histórico. En el centro histórico, pues obviamente tenemos una capacidad de carga hasta de 2,5 toneladas por metro cuadrado. Y ya escarbando a, no sé, a una profundidad de 1,5 metros, 2, ya encontramos agua en el centro. Entonces es muy caro construir en el centro por la cimentación, que a veces hay que poner un tipo de cimentación distinta a la que hay aquí en el Ajusco. Miren, seguimos viendo toda la piedra brasa. De este lado. La mayoría de aquí, pues obviamente su cimentación fue a base de piedra brasa, no de concreto armado, aprovechando la piedra que hay. Mira, ahí seguimos viendo muros de piedra, todo esto de piedra, toda esta piedra brasa. Miren. Obviamente para hacer esta carretera tuvieron que demoler toda esa piedra. Ya salió carísima esta carretera en comparación en otros lados. De este lado seguimos viendo los bancos de piedra. Miren, ahí sigue la piedra brasa. Y aquí tenemos donde no salgo cada 15 días con mis hijos. Six Flags. Bueno, en realidad era para mostrarte
el tipo de suelo que hay, tienes que saber qué tipo de suelo tienes y obviamente sobre todo pues hacer un estudio de mecánica de suelo si es que tu proyecto es grande. Te lo van a pedir aquí en el municipio o con las autoridades correspondientes dependiendo en qué lugar estés.